Lo que no te cuesta, es el título del mensaje, no te transforma. Lo que no te cuesta, no te transforma. Vamos a poner la lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 21 en adelante. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Mi querido, mi querida, en nuestra vida diaria, de todos los días, en el diario vivir, muchas cosas vienen con facilidad a nosotros. Cosas que quizás nos llueven del cielo, que no esperamos, que no compramos. Pero, ¿sabes? ¿Alguna vez hemos valorado algo que no nos ha costado nada? ¿Le damos ese verdadero valor a aquello que no nos ha costado nada? Cuando obtenemos algo sin esfuerzo, suele perder su significado con el tiempo. Sin embargo, cuando cada uno sacrifica, cuando cada uno invierte, cuando algo nos cuesta, su valor se vuelve profundo y transformador. Hay un dicho que dice: lo que cuesta, vale. Lo has escuchado, ¿verdad? Lo que cuesta, vale. Este principio no solo se aplica a nuestras finanzas o a nuestros logros personales, sino también a nuestra relación con Dios. La Biblia nos muestra que el verdadero sacrificio requiere entrega. Hoy, en lo que hemos leído allí en 2 Samuel 24, 21 al 25, encontramos un ejemplo poderoso en la vida del rey David. Pues de haber pecado contra Dios, una vez más, David peca contra Dios. Y peca contra Dios al realizar un censo sin la aprobación de Dios. Y David reconoció su error y buscó la manera de reconciliarse con el Señor. Dios le ordenó que fuera y edificara un altar en la era de Arauna, el Jebuseo. Y cuando éste ofreció darle el terreno, ofreció darle los bueyes de forma gratuita, David respondió con una declaración profunda. No, dijo, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y este versículo encapsula una verdad fundamental. ¿Cuál es esa verdad fundamental? Esa verdad fundamental es: lo que no nos cuesta no tiene el mismo poder transformador. Si nuestro caminar con Dios es superficial y sin entrega, no veremos el fruto de una verdadera transformación espiritual en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué significa realmente este principio en nuestra vida cristiana? ¿Y cómo podemos aplicar la enseñanza de David en nuestro diario vivir? Y hoy deseo explorar junto a ti. ¿Van a explorar conmigo? Bien. Explorar cómo el sacrificio, la entrega a Dios pueden producir cambios profundos en nuestra vida espiritual, en tu vida espiritual. Y quiero que reflexiones
en esta mañana preguntándote, ¿estoy ofreciendo a Dios lo que realmente me cuesta o simplemente le doy lo que me sobra? ¿Sabes? Tenés que saber que el sacrificio verdadero, mi amado, mi amada, demanda un costo. David entendió esto. Entendió que el sacrificio que agrada a Dios no puede ser algo sin valor. En la historia de la Biblia vemos este principio repetido una y otra vez. Dios no busca ofrendas vacías, no busca rituales sin significado. Él busca un corazón rendido, Él busca un corazón que esté dispuesto a pagar el precio por seguirlo. Y quiero que sepas que el sacrificio en el Antiguo Testamento tiene un costo real. Desde los tiempos de Moisés, el sistema de sacrificios exigía lo mejor del pueblo. Dios no aceptaba animales defectuosos, Dios no aceptaba ofrendas mediocres. Allí en Levítico 22:20 se establece claramente, cuando Dios dice, no presenten ningún animal que tenga algún defecto, porque no se les aceptará. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Y esto nos enseña que Dios no se complace en lo que damos por obligación o con desinterés. Los sacrificios eran una demostración externa de una entrega interna que tenía la persona. Y cuando alguien llevaba un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, estaba ofreciendo algo valioso, algo que le costaba. Ahora, pensá en tu vida. ¿Estás ahí? Pensá en tu vida entonces. ¿Estás dando a Dios lo mejor de tu tiempo? ¿Estás dando a Dios lo mejor de tus recursos y talentos? ¿O simplemente le estás dando lo que te sobra? Lo que no te interesa. ¿Sabes? El sacrificio de Abraham es un ejemplo de fe y obediencia. Y este es uno de los momentos quizás más impactantes de la Biblia. Es cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Todos conocen la historia, ¿verdad? En Génesis, allí 22:2, Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Ofrécelo allí en sacrificio. Y sabes, Abraham enfrentó el mayor costo posible. Entregar a su hijo. ¿Cuántos están dispuestos a entregar a su hijo? Si Dios se los pide. Sin embargo, la obediencia de Abraham demostró que confiaba en Dios completamente, 100%. Dios no permitió que Isaac muriera, pero la obediencia de Abraham fue la prueba. Esa prueba que reveló que Abraham estaba dispuesto a darlo todo. Y hoy no se nos pide sacrificar físicamente a nuestros hijos. Vaya que sí, a veces le tenemos ganas, ¿no? Porque nos hacen renegar bastante a veces. Pero Dios no te pide sacrificar a tu hijo. Pero ¿sabes qué te pide Dios? Dios sí te llama a entregarle todo a Él. ¿Qué estás reteniendo? ¿Qué área de tu vida aún no has rendido completamente a nuestro Señor? El sacrificio supremo lo dio Jesucristo. El sacrificio de mayor costo en la historia de la humanidad. Si bien el casi sacrificio de Isaac fue un momento terrible, el costo en la historia del sacrificio de la humanidad fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Isaías 53:5 nos recuerda cuando dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor no ofreció algo fácil, no ofreció algo que le sobraba. Pagó un precio alto, pagó un precio altísimo, derramando su sangre para nuestra redención, para la tuya, para la mía, para de todo aquel que escucha las buenas nuevas, el Evangelio. Y si seguimos a Cristo, si vos seguís a Cristo, debes estar dispuesto a sacrificar tu comodidad, tu voluntad y tus propias ambiciones para seguirme. Si Cristo lo dio todo, mi amado, mi amada, ¿qué te hace pensar que tu caminar con Dios será sin costo? Cristo pagó un costo y cada uno de nosotros también tenemos que pagar un costo. Y como David debemos preguntarnos, ¿estoy dando a Dios algo que realmente me cuesta? Y esta pregunta nos lleva a otro aspecto esencial. La transformación solo ocurre cuando estamos dispuestos a pagar el precio. Hay transformación cuando vos pagás el precio. Porque tenés que saber que la transformación espiritual requiere entrega. Si querés experimentar una verdadera transformación en tu vida, debes entender que el cambio no sucede sin esfuerzo. El cambio no sucede sin entrega. Más de una vez vas a tener que renunciar a cosas por Cristo. Dios te llama a rendir tu vida completamente. No de a pedazos, no en cuotas. Rendir tu vida completamente. Porque solo cuando hay un costo real el resultado es duradero. David reconoció esto cuando decidió pagar por la era de Araúna y los bueyes. No buscó el camino fácil, porque hubiera sido fácil. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Araúna. Dame los bueyes, dame la leña, dame todo, dame los fósforos, todo lo que necesito gratuitamente. No fue así. Decidió David pagar. Él no buscó el camino fácil porque entendía que su relación con Dios merecía sacrificio. Y este principio sigue siendo aplicable hoy, mi hermano. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos exhorta en Romanos 12:1 y 2 a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y a renovar nuestra mente. Allí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El sacrificio aquí no es físico, el sacrificio aquí es espiritual. Dios te pide que dejes de pensar como el mundo y comiences a entregarte completamente a Él. Esto requiere un costo, tiene un precio, el costo de dejar atrás viejas costumbres, el costo de abandonar el pecado, el costo de priorizar a Dios sobre todo. Dios primero en tu vida. Muchos quieren la transformación, quieren el cambio, quieren las cosas nuevas sin pagar el precio. Quieren la paz de Dios sin rendirse a su voluntad. Quieren la bendición sin la obediencia. Quieren el crecimiento sin el esfuerzo. Pero la realidad es que no pueden. Y no puede haber transformación sin entrega y sacrificio, mi hermano. ¿Estás entendiendo esto? Debes morir a tu yo para vivir en Cristo. Jesús dejó claro que seguirle implica morir a nosotros mismos. Allí en Lucas 9:23 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sabes, a veces te llenas de actividades, te llenas de compromisos de todo tipo para tener la excusa perfecta y oportuna.
¿Por qué no viniste el domingo al culto?, pregunta el pastor. No, tenía un cumpleaños. ¿Y a qué hora era el cumpleaños? Y no, a las 6 de la tarde. Pero el culto es a la mañana. Bueno, pero tenía que prepararme. Una excusa perfecta y oportuna para no estar acá. ¿Por qué hoy no estás acá? No, ayer estuve en la plaza. Fueron 2 horas extenuantes. Frío, viento, niños corriendo por todos lados, me estresa. Hoy me quedé a dormir, a descansar. La excusa perfecta y oportuna. Muchas veces poniendo a la familia por delante. Pero sabes, en Lucas 14, 26, 27 también dice Jesús: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Negarte a ti mismo significa renunciar a tu propia voluntad y someterla a Dios. No es fácil. Claro que no es fácil. Porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Pero sin este sacrificio, mi amado, mi amada, no hay crecimiento espiritual. Spurgeon dijo: la vara de corrección en la mano de Dios es una señal de amor. Y debemos aceptarla con gratitud, reconociendo que es para nuestro bien. Y esto nos recuerda que cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, no es para destruirnos, no es para acabarnos, sino para refinarnos, hacernos mejor. La disciplina de Dios no es castigo sin propósito, sino una herramienta para transformar nuestro carácter y acercarnos más a Él. Si no estás dispuesto a aceptar su corrección, si no estás dispuesto a sacrificarte en obediencia, mi querido o mi querida, entonces nunca vas a experimentar un crecimiento real. El proceso de santificación siempre es un cambio que duele, porque la transformación espiritual no ocurre de la noche a la mañana. No es magia, es un proceso que implica purificación, implica disciplina y muchas veces dolor. En Hebreos 12:11 la Escritura nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no, a nadie nos produce alegría y gozo ser disciplinados, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Dios te disciplina para moldearte a su imagen. Te llama a dejar el pecado, te llama a romper con el pasado y te llama a caminar en santidad. Todo esto tiene un costo, no es gratuito, pero el resultado vale la pena. Vale la pena disfrutar de una vida transformada por su gracia. ¿Me seguís? ¿Sabes? Si quieres que Dios haga algo nuevo en vos, ¿cuántos quieren que Dios haga nuevo en vos? Claro que sí. Bienvenido a lo nuevo de Dios. Debes estar dispuesto entonces a pagar el precio de la transformación. No hay atajos en el proceso de la santificación. No podés tomar atajos. Así como el sacrificio de David no fue gratuito, tu transformación espiritual tampoco lo es. Pero cuando decides pagar el precio, como lo hizo David, experimentás la plenitud de vida en Cristo Jesús. Otra de las cosas que suceden es que el servicio a Dios implica un sacrificio. Muchos quizás desean servir a Dios, sí. Quiero servir a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo para hacer? Pero ¿sabes? Pocos están dispuestos a pagar el precio. Porque el servicio genuino no es cómodo ni conveniente. Requiere entrega, requiere tener compromiso y muchas veces renunciar a un montón de cosas.
David entendió esto cuando decidió que su ofrenda a Dios no sería algo que no le costara. Y vos debés preguntarte, ¿estoy dispuesto a dar a Dios lo mejor de mi vida? ¿Estoy dispuesto a Dios, incluso cuando implica sacrificio, dar lo mejor de mi vida? Y esta es una pregunta muy íntima que tenés que hacerte, porque estás siendo llamado a servir con integridad, mi amado, mi amada. Yo no busco un servicio superficial, sino busco una entrega genuina de tu parte. En Colosenses 3, 23 y 24, el apóstol Pablo nos recuerda cuando dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El verdadero servicio cristiano no se trata del reconocimiento humano, sino de agradar a Dios. Cuando servís sin compromiso, cuando lo haces sin esfuerzo y sin corazón, estás ofreciendo a Dios algo sin valor, algo que no tiene ningún valor para el Señor. Pero cuando lo haces con dedicación, cuando vos, aunque implique sacrificio, estás entregando una ofrenda que realmente le honra, es allí cuando Dios comienza a transformar. El problema en muchas iglesias hoy es que el servicio se ha convertido en una actividad más dentro de la agenda, en lugar de ser un acto de entrega a Dios. ¿Cuántos sirven solo cuando les es conveniente? ¿Cuántos servimos cuando nos es conveniente simplemente? Le pregunto a ustedes, quizás sugieres, le pregunto a ustedes, adoradores, le pregunto a los maestros, le pregunto a todos aquellos que están sirviendo en algún área de la iglesia, aún a mis propios 12, ¿cuántos abandonan su compromiso con Dios cuando surge algo más atractivo o cómodo? Es una pregunta incómoda, molesta. Pero sabes, Dios no te llama a servirle cuando te sobra tiempo. Dios no te llama a servirle cuando sea fácil o conveniente para vos. Dios te llama a darle lo mejor aun cuando implique esfuerzo o implique sacrificio. El ejemplo que nos dejaron los apóstoles fue de servicio con sacrificio. Los apóstoles entendieron que servir a Dios significa sacrificar su comodidad, sacrificar sus sueños y sacrificar hasta sus vidas. Allí en Hechos 5:41, después de ser azotados por predicar el Evangelio, dice la Escritura: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y aquí vemos una actitud sorprendente. Se regocijaron, salieron contentos, felices, llenos de gozo en el sufrimiento. ¿Y saben por qué? Porque sabían que servir a Dios implicaba un costo. Y ellos lo habían pagado con creces. Hoy, aunque no enfrentas persecuciones, ni físicas, debes estar dispuesto a renunciar a tu comodidad para servir a Dios con integridad. El Evangelio no nos promete comodidad. En ningún momento la Biblia dice que el Evangelio es cómodo. Allí en Juan 16:33, Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús no te dice: en el mundo vas a tener paz, gozo, alegría. Y aún siendo del mundo lo vas a tener. Dice: en el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener problemas. Como cristianos vas a sufrir, como cristiano vas a tener que sacrificarte, como cristiano vas a ser combatido, perseguido. Pero hay una promesa: confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice Jesús.
El servicio a Dios no se trata de lo que te haga sentir bien o te guste más, sino de obedecerle y glorificarle. A veces esto significa trabajar en el ministerio cuando estás cansado, seguir evangelizando cuando no ves frutos inmediatos. A veces es mantenerte fiel a Dios cuando el mundo te presiona para rendirte. Alguien dijo una vez: aquello que convertimos en motivo de nuestro orgullo, es justo que Dios nos lo quite o lo vuelva amargo para nosotros y lo convierta en nuestro castigo. Muchas veces, y yo lo estoy notando cada vez más, hay personas que cambian los cultos por el gimnasio, hay personas que cambian los cultos por el deporte, hay personas que cambian los cultos por cualquier otra actividad. Y sabes, aquello que convertís en motivo de tu orgullo, es justo que Dios en algún momento te lo quite o te lo vuelva amargo para vos y lo convierta en un castigo. Y esta reflexión nos recuerda que cuando el orgullo se interpone en el servicio a nuestro Señor, Dios permite pruebas para corregirte. El verdadero servicio no nace del deseo de reconocimiento. Yo no hago las cosas porque quiero ser reconocido. Yo no hago cosas para que se me reconozca. El verdadero servicio nace en un corazón humillado ante Dios. Y Dios no te quita las cosas arbitrariamente. Pero si pones tu confianza en lo que te agrada, no te va a ir bien. Pero si pones tu confianza en lo que a Él le agrada, Él te mostrará que todo lo que no está fundamentado en su voluntad es frágil y temporal, aunque a vos te parezca que no. Y otra cosa que tenés que tener en consideración es el sacrificio en el servicio. Porque Dios no ignora el sacrificio de sus hijos. Allí en Hebreos 6:10 se nos promete: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabes? Cuando servís en fidelidad, cuando implique ese servicio, esfuerzo y sacrificio, Dios lo ve. Dios lo ve. A los que estuvieron en la plaza ayer y hoy están aquí, Dios lo ve. Él es justo y va a recompensar a aquellos que le sirven con entrega genuina. Porque la recompensa del servicio no siempre es inmediata. A veces se hace esperar, pero sí es segura. Si hay una cosa es que es segura: la recompensa te llega a tu vida. Y el verdadero servicio te transforma. El verdadero servicio te transforma, no solo porque impactas la vida de otros sirviendo, sino porque te acerca más a Dios cuando sirves. Y cuando estés dispuesto a darlo todo por Él, vas a encontrar la verdadera recompensa. Y esa recompensa es su presencia y su gloria en tu vida. ¿Amén? Amén. Para terminar, entonces, vemos que David entendió un principio que sigue siendo vital para tu relación con Dios hoy en día. Y eso es que lo que no cuesta, no transforma. Lo que no cuesta, no transforma. Y cuando Arauna quiso darle gratuitamente la era y los bueyes para el sacrificio, David se rehusó y dijo: no, si no por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y esta declaración encierra una verdad espiritual profunda. La fe que no te desafía. Yo hablé el miércoles de la fe. La fe que no te desafía, aquella fe que no requiere entrega, aquella fe que no te exige un cambio real, no es una fe transformadora. Te repito estos conceptos que espero que en esta mañana los siembres en tu corazón. Y el primero es que
que el sacrificio verdadero demanda un costo. Dios no acepta ofrendas sin valor ni una fe superficial. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, allá lejos y hace tiempo, al día de hoy, Él ha buscado corazones rendidos, no meros rituales. La transformación, en segundo lugar, espiritual requiere entrega. La santificación es un proceso que duele, pero que te hace más semejante a Cristo. Debes estar dispuesto a negar tu orgullo y a someterte a su corrección. Y en tercer lugar, el servicio a Dios implica sacrificio. No se trata de lo que te conviene o te guste hacer. Se trata de obedecerle. Se trata de glorificarle con todo tu ser. El orgullo en el servicio, ¿sabes? Puede llevarte a confiar en vos mismo. Pero Dios te recuerda que Él es el único digno de recibir toda la gloria. Pero ahora viene, y déjame que te haga esta última pregunta. Una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Gracias, Señor, por esos tres. Es fácil cantar alabanzas. Es fácil decir que amas a Dios. Pero cuando llega el momento de sacrificarte, mi querido, mi querida, ese momento cuando Dios te pide tu comodidad, ese momento cuando Dios te pide tu tiempo, tus planes, ¿seguís dispuesto? ¿Seguís dispuesto a pagar el precio? Jesús nos dejó el ejemplo más alto de entrega. Él no ofreció algo sin valor. Él ofreció su propia vida. Y lo hizo por vos y lo hizo por mí. En Filipenses 2:8 leemos: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos mostró que el amor verdadero se demuestra en la entrega total, en el todo. Y si querés seguirle, mi querido, mi querida, no podés buscar atajos ni servirle de manera superficial ni a medias. Hoy Dios te está llamando a darlo todo. Y tal vez significa dejar un pecado que te cuesta abandonar. Ese todo quizás significa renunciar a una comodidad para poder servirle mejor en su reino. O simplemente decidir que tu fe será una fe viva y que comenzarás a tener una fe activa y genuina. Pero una cosa es segura: si das a Dios lo que te cuesta, vas a ser transformado. Si das a Dios lo que te cuesta, vas a ser transformado. Amén. Dios te esté bendiciendo en esta mañana y tú estés sembrando esta palabra en tu corazón. Amén.